Ciclo mejora continua. La segunda etapa corresponde a la etapa medir. Si vemos el ciclo, después de la definición del problema, que es la primera etapa donde la situación que se quiere enfrentar está totalmente definida y clara cuál es el problema y por qué es un problema, viene la etapa medir. Acá básicamente hay que recoger datos que permitan analizar y describir con precisión y exactitud qué está ocurriendo y conocer el nivel de performance base del proceso que crea el problema. Básicamente esta etapa corresponde a recoger datos relacionados con los síntomas que indican que esta situación que se quiere mejorar es realmente un problema. Básicamente en la etapa medir es necesario realizar dos actividades centrales. La primera, analizar los síntomas. Pues vamos a ver a qué se refiere con los síntomas. Y segundo, confirmar o modificar la misión. Básicamente se refiere el segundo punto a, después de haber definido claramente el problema, esta etapa nos permite confirmar que la declaración de la misión o la definición del problema es efectivamente la que se realizó, es la correcta. Este paso identifica los síntomas del problema y establece mediciones base de performance actual y reciente. Vamos a hablar de los síntomas, pero básicamente lo más importante acá es recoger datos que nos permitan cuantificar que el problema que se definió realmente cuál es la gravedad que tiene, y eso a través de la recolección de datos relacionados a los síntomas. Además, se mapea el proceso que está produciendo el problema de manera de comprender cómo opera en la realidad. A esto se refiere básicamente la creación de algún modelo conceptual que generalmente termina siendo un diagrama de flujo que finalmente es el que representa el proceso en forma abstracta que se quiere modelar. Bueno, analizar los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Un síntoma es evidencia externa observable de un problema. Es un output básicamente, es un resultado de algo. Ejemplo, un cliente devuelve un producto defectuoso. Algo está pasando, es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Un huésped en un hotel espera un largo tiempo para registrarse. Tiempo de espera excesivo indica que algo no está funcionando bien. Y así podemos ir con todos los ejemplos. Un cliente cierra una cuenta debido a insatisfacción en el servicio. Un paciente se retira sin recibir atención. Un paciente debe esperar un largo tiempo antes de ser atendido. En general, todos esos elementos son indicadores de que el proceso no está cumpliendo con lo que corresponde, está evidenciando, es una evidencia de que algo no está funcionando bien. Eso es básicamente un síntoma. Para analizar los síntomas, el equipo debe medir los síntomas, debe definir las fronteras del proceso y concentrarse en los elementos poco vitales que originan el problema. Explicando esto, debemos medir los síntomas. Vamos a ver, hay varias formas de hacerlo. Definir las fronteras del proceso. Siempre que se quiere representar una situación problema, hay que definir hasta dónde llega nuestro proceso, un inicio y un fin, y eso muchas veces no es algo trivial. Y finalmente, concentrarse en los elementos pocos vitales que originan el problema. Los pocos vitales se refiere que puede haber una gran cantidad de causas que son las que finalmente tienen efecto o inciden en el problema que estamos analizando. Sin embargo, hay un grupo pequeño, que vamos a llamar los pocos, que son las que, estas causas son las que atribuyen más podríamos decir que tienen una mayor incidencia en el problema. Son los pocos vitales, y por el otro lado, en contraparte, están los muchos triviales. En el fondo de una gran cantidad de causas de un problema, hay un pequeño grupo que finalmente concentran la mayor cantidad de efecto en el problema principal. Medir los síntomas. Bueno, ¿cómo podemos medir los síntomas? Primero podemos decir que las anécdotas y corazonadas pueden ser útiles, pero no eficaces. Necesitamos, como se habló en la primera parte, información observable, medible. Y aquí estamos en la etapa medir. Por lo tanto,
las percepciones, las corazonadas o anécdotas, finalmente nos dan una idea de cómo enfrentar el problema, pero no es suficiente. Necesitamos algo que podríamos llamar datos duros que comprueben la validez de la información que vamos a usar. Entonces podríamos preguntarnos dónde se observa cada síntoma o qué documentación existe sobre los síntomas. Necesitamos recoger información, agrupar información para poder hacer un análisis. ¿Qué método utilizar para obtener la medición? Por ejemplo, tabulación de bases de datos. Muchas veces las instituciones tienen sistemas informáticos con mucha información registrada que podríamos analizar y empezar a recoger distintos indicadores estadísticos. Por ejemplo, número de quejas en alguna unidad, tiempo de espera por algún servicio. Y que esa información la podemos recoger desde las bases de datos de las instituciones. Datos registrados administrativos, en otro tipo de registros no necesariamente computacionales, en fichas, en cuadernos, entrevistas. Podríamos hacer entrevistas o podríamos hacer encuestas que nos arrojen información para finalmente poder medir los síntomas. También podemos hacer conteos físicos, partes, materiales, documentos. Por ejemplo, cuántos insumos hay en la bodega. Documentos, cuántos tipos de documentos de algún tipo se han registrado, por ejemplo, reclamos formales, etcétera. Y además tenemos que definir cuál es la unidad apropiada de medición. ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, tiempo, costo de mala calidad, defectos. Dependiendo del problema, cada unidad puede ser la más apropiada. Por ejemplo, uno podría definir que un síntoma es que un paciente espera más de una cierta cantidad de tiempo, es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Bueno, pasamos a los diagramas de flujo. ¿Por qué diagramas de flujo dentro de la etapa medir? Porque uno de los objetivos de la etapa medir, aparte de medir los síntomas del problema, es mapear el proceso. Básicamente construir un modelo conceptual que permita entender el funcionamiento interno del proceso que se va a analizar. Y para eso vamos a construir un diagrama de flujo. Básicamente un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos para producir un resultado. Un producto, un servicio o información. Podemos tener un diagrama de flujo para definir cómo se fabrica un producto, cómo fluyen las distintas partes y piezas que son necesarias para finalmente lograr el resultado que es un producto terminado, o cómo se otorga un servicio, los diferentes recursos que forman parte de este proceso que permite que finalmente se otorgue el servicio. Un proceso de atención de salud es básicamente un servicio. O cómo fluye la información. La información pasa por distintas etapas y podríamos modelarla también en un diagrama de flujo. O la combinación de las tres, por supuesto. Pueden ser usados para identificar problemas y teorizar respecto a las posibles causas. Claro, si podemos modelar en un diagrama de flujo un proceso que originalmente se entendía en parte, pero si lo llevamos a una hoja de papel donde todas sus etapas están definidas, todas las interacciones entre los distintos elementos que forman parte del proceso están definidos, obviamente que es posible entenderlo mucho mejor, identificar posibles causas del problema. ¿Por qué el diagrama de flujo es una herramienta útil? Bueno, permite definir el marco de acción, definición de fronteras. ¿Hasta dónde vamos a llegar en el proceso que vamos a modelar? A modo de ejemplo, el problema podría estar definido en la unidad de urgencia. Hay un problema de tiempo excesivo, tiempo de espera en urgencia. Bueno, ¿cuál es nuestro proceso? Uno podría decir urgencia, pero el tiempo de espera de los pacientes en urgencia también es una función de, por ejemplo, la disponibilidad de equipos en imagenología. También es una función de la disponibilidad de pabellones quirúrgicos. También es una función del número de camas de hospitalización que hay disponible. Finalmente,
el proceso que se va a analizar siempre está relacionado con otras etapas más allá de lo que queremos ver. Sin embargo, hay que darle una frontera. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a considerar nuestra representación del problema la unidad de imagenología o un examen, la unidad de laboratorio clínico. Bueno, eso no puedo dar una respuesta al respecto. Todo depende de los alcances del proyecto que se está haciendo, pero es necesario de alguna manera definir hasta dónde vamos a abarcar. ¿Mm? También nos sirve para comparar el proceso real versus el proceso deseado, porque hay un proceso que está, cómo está funcionando actualmente nuestro sistema, que lo podemos representar en un diagrama de flujo, pero además podemos construir el diagrama de flujo de cómo realmente debería funcionar el proceso. Podemos contrastar ambos diagramas y entender qué cambios son necesarios para lograr el objetivo. Y también permite identificar oportunidades de mejoramiento, ciclos de reproceso, cuellos de botella, pasos innecesarios, confusos, ambiguos. Muchas veces los árboles no dejan ver el bosque, y este dicho en este caso se podría relacionar a que cuando uno está inmerso en un proceso, en una actividad, es difícil ver todo el entorno más allá de la actividad que se realiza. Un diagrama de flujo permite entender cómo nuestra actividad, que es la que realizamos día a día, se relaciona con otras actividades de un proceso que está interrelacionado, y nos ayuda a entender que a lo mejor hay etapas que se están realizando en forma poco eficiente, y a lo mejor podríamos remediarlo a través de algún cambio. Bueno, para construir un diagrama de flujo es necesario usar algún método que permita flexibilidad. Describir el proceso tal cual es. Eso es importante. Siempre que se representa un proceso hay que representarlo como es, no como debería ser, como es. De tal manera que si queremos después proponer algunos cambios que eventualmente signifiquen una mejora, lo podemos hacer sobre este modelo o este proceso como está funcionando actualmente. Debe haber una discusión e intercambio de información en grupo. Por ejemplo, hay que definir si hay alguna entrada significativa para esta etapa, si los resultados de esta etapa son una salida significativa, o cuál es la actividad más inmediata que realizaremos. Todas esas tres preguntas básicamente se refieren a definir las fronteras del proceso. ¿Dónde está la entrada del proceso? ¿Dónde está la salida del proceso? ¿Cómo se relacionan las actividades entre sí? El objetivo que tiene un diagrama de flujo ayudará a determinar el nivel de detalle que se requiere. Esto es bastante subjetivo, pero se refiere a que cuánto detalle necesitamos en nuestro diagrama de flujo. Puede ser algo bastante simple o muy detallado, y la respuesta de cuál es el nivel de detalle correcto solamente depende del nivel de detalle necesario para los objetivos del proyecto. Si el proyecto busca o propone aplicar soluciones muy específicas a ciertas etapas muy particulares del proceso, significa que el diagrama de flujo que debemos construir debe ser muy detallado. Pero si se está evaluando proponer soluciones bastante agregadas, hacer cambios estructurales, por supuesto no es necesario construir un diagrama de flujo tan detallado. Entonces, como dije antes, el diagrama de flujo permite definir las fronteras del proceso. También se recomienda usar símbolos apropiados. Generalmente un diagrama de flujo se representa a través de algunas cajas o rectángulos que representan las actividades, y muchas veces un dibujo en forma de diamante corresponde a una pregunta. Eso ayuda a entender en forma gráfica cómo fluyen las actividades. Y finalmente se sugiere dibujar el proceso con exactitud y en una secuencia correcta. Bueno, lo más fácil es ver un ejemplo.
Si vemos un ejemplo simplificado de una unidad de imagenología típica, podríamos decir que el proceso comienza con el ingreso de los pacientes, por supuesto. Después hay una recepción en ventanilla, después se aplica el examen, no cualquier tipo de examen, puede ser un escáner o un examen de rayos X, etc. Después viene una etapa de procesamiento del examen y finalmente se entrega el examen. Esa es una representación del proceso de imagenología en un diagrama de flujo en forma bastante agregada. Cuando hablamos de agregado es sin detalles, y podría ser la correcta o no si el proyecto busca, ¿no es cierto?, proponer soluciones también muy generales. Eh, Sin embargo, si necesitamos detallar más a fondo este mismo diagrama, podríamos llegar al mismo proceso pero un poco más detallado. Sigue el ingreso de pacientes, pero agregamos la pregunta si es urgente o no. Si es urgente o no es una pregunta importante porque el proceso cambia. Si no es urgente, hay una recepción en ventanilla y el proceso continúa tal cual como lo vimos antes. Sin embargo, si el paciente es urgente, no pasa por la recepción de ventanilla, pasa directamente a la aplicación del examen. Pero agregamos otra pregunta, si el examen es complejo. Básicamente, en este ejemplo se refiere a si requiere o no un método de una preparación del paciente para aplicar algún tipo de medio de contraste. Si la respuesta es no, entonces se prepara el paciente, se aplica el examen, se procesa el examen y se entrega. Sin embargo, si requiere un medio de contraste, se realiza la preparación del paciente, se le aplica el medio de contraste y se aplica finalmente el examen, el procesamiento y la entrega. Y tenemos un proceso más detallado y va a tener sentido dependiendo del nivel de abstracción que se busca en el análisis. Podemos llegar al mismo ejemplo anterior, pero con una cantidad de detalle bastante más minuciosa, donde no aparecen los nombres de las actividades, aparecen las transparencias siguientes, pero se ve claramente que hay una cantidad significativa de actividades diferentes a las que habíamos visto antes. Podemos enumerarlas acá, y obviamente el ingreso del paciente, si es urgente o no, recepción de ventanilla, se agrega la actividad llamado al paciente, es el examen complejo o no, preparación del paciente con medio de contraste, preparación del paciente sin medio de contraste, dependiendo del tipo de paciente, aplicación del examen, procesamiento del examen, registro en el examen del libro, validación del examen, interpretación médica del examen y entrega final. Entonces agregamos varias actividades adicionales que podrían tener sentido en el caso de que, por ejemplo, en esta parte, sobre todo en la parte de la aplicación del examen, tenemos varias actividades como registro en el libro, validación del examen, interpretación, y si estamos interesados en hacer una modificación en esta etapa del proceso, necesitamos llegar a detallar las actividades que forman parte de esta macroactividad que originalmente era la aplicación del examen en el diagrama original. Si vemos nuevamente el diagrama, podemos ver que el modelo original, que parecía razonable, en realidad tenía estas dos etapas, la aplicación del examen como solamente una actividad y el procesamiento del examen como una sola actividad, que aquí fueron desagregadas. Ahora, ¿podría desagregarse más aún? Sí, por supuesto, todo depende nuevamente del nivel de detalle que se busque. Otras formas de diagrama, a modo de ejemplo, también se puede usar el diagrama matricial, que la única diferencia es que se definen en cada una de las columnas, que también podrían ser filas dependiendo de cómo lo quieran hacer. Se ponen los recursos que están a cargo de la realización de las actividades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cirugía donde está el cirujano, hay personal de programación de la cirugía, están las enfermeras en la sala de operaciones, en la unidad de materiales y está el paciente.
Cada una de las actividades que se realizan, si vemos acá hay un diagrama de flujo de las mismas características del tradicional, pero se ubica cada una de las actividades en la columna que corresponde al recurso que realiza esa actividad. Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama matricial donde los recursos están en las filas, no en las columnas, es la misma idea. Corresponde a un caso real que es el centro de sangre de la ciudad de Concepción, donde tenemos las distintas actividades. Primero, los donantes están a cargo de donar sangre en los distintos lugares de donación que existen. Después las unidades de sangre llegan al proceso y este recurso que aparece acá es el tecnólogo, un tecnólogo médico, quien del segundo turno, quien recepciona la sangre, la pesa, ve si cumple o no las normas y sigue fluyendo el proceso. Viene la preparación de centrifugado, el centrifugado, quien la realiza, continúa acá, etcétera. Ustedes pueden analizar cada una de las etapas, es bastante detallado de cómo una unidad de sangre pasa por las distintas etapas hasta transformarse en un componente sanguíneo que es el producto final. La materia prima es una unidad de sangre que se transforma finalmente en tres subproductos que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas.